Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. La señora Goríbar sentía una admiración ilimitada por Rodolfo. Gracias a él, sus tierras le habían sido devueltas y el gobierno le había pagado los daños cometidos por los zapatistas. «Es tan bueno, Elvira». Y doña Lola se llevó la mano el broche de diamantes. La señora Montúfar se inclinó a admirar la joya. Justino también era muy buen hijo, pensó con ironía. Rodolfo hacía frecuentes viajes a México y al volver a Ixtepec entraba a la comandancia militar a conversar con el general Francisco Rosas. «Ya movió las mojoneras», decíamos al verlo salir sonriente de la oficina del general. En efecto, después de cada viaje, Rodolfo, ayudado por sus pistoleros traídos de Tabasco, movía las mojoneras que limitaban sus haciendas y ganaba peones, chozas y tierras gratuitas. Así empieza este nuevo episodio de Al Carajo Radio, noticias, política, música, literatura y cultura de América Latina y el Caribe. Cada programa empieza muy mexicano porque el libro de cabecera que nos acompaña en esta temporada es de la mexicana Elena Garro, se llama Los Recuerdos del Porvenir, lo lee Mavi Sosa en el aire, en distintos pasajes, atraviesa toda la recorrida que hacemos por los títulos, por la información, por las noticias y por las voces que participan de este espacio. Empezamos este capítulo 18 del 2026, 17ª temporada de Al Carajo, desde esa historia ficcionada, en medio de una dolorosa realidad que nos atraviesa en nuestra región, el trágico doble terremoto que azotó a Venezuela el pasado 24 de junio, con cifras de víctimas fatales que van creciendo día a día mientras avanzan los operativos de búsqueda, pero también abrazando la esperanza. Esta conmocionante historia va dejando imágenes también de rescates de personas con vida, de familias, de niños, niñas, tras días bajo los escombros. No vamos a hacer cifras, estadísticas, porque al momento que estamos haciendo este programa tenemos una foto que va cambiando, repito, con el paso de las horas y con el paso de los días. Lo que sí vale en términos del espíritu de este ciclo radiofónico, que es la unidad latinoamericana, resaltar en el dolor el resurgimiento de esa solidaridad entre los pueblos emocionante que afortunadamente, más allá de algunos deslices que es preferible no mencionar para no empañar el concepto, el abrazo a Venezuela y la ayuda a Venezuela, al pueblo venezolano, quedó por encima de las diferencias políticas y los enfrentamientos entre los gobiernos. Solidaridad entre los pueblos y los gobiernos, algunos más, algunos menos, y el que no, ojalá tenga la condena social. Están ayudando, están colaborando en un gesto humanitario que vale la pena subrayar como una plataforma para quizás esperanzarse con procesos donde las diferencias
partidarias, políticas e ideológicas coyunturales entre los países no rompan ese proyecto de unidad de todo nuestro continente. Dicho esto, empezamos a recorrer otras noticias que tenemos en la agenda. Además de Mavi Sosa, en la literatura participan de este programa Juan Francisco Martínez Pería con la columna de Historia y Paloma Carreira Griot con el cine. Mi nombre, Pablo Daniel Obín, en la conducción y producción periodística y en la narración de los primeros títulos que ya empezamos a recorrer. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al carajo. Las noticias de América. En El Salvador, Bukele anotó su precandidatura para el 2027 en busca de su tercer mandato consecutivo. El presidente hizo la presentación de la documentación requerida para participar en las elecciones internas de Nuevas Ideas, el partido político que fundó en 2017 y que lo llevó al poder desbancando a los partidos tradicionales de la izquierda y la derecha. Su compañero de fórmula será Félix Ulloa, quien es su vicepresidente desde el triunfo electoral del 2019 y que repitió en 2024 cuando ambos lograron su primera reelección. En esos comicios, Bukele obtuvo el 84.65% de los votos válidos, equivalente a más de 2.7 millones de sufragios, consolidando la mayor victoria electoral registrada en la historia reciente del país. Posteriormente, en 2025, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma constitucional que permitió la reelección presidencial indefinida gracias a esa mayoría absoluta obtenida por el oficialismo. Además, el mismo Parlamento decidió posteriormente el adelantamiento de la elección del 2029 al próximo mes de febrero del 2027. Como único candidato en la primaria de Nuevas Ideas, Nayib Bukele será el principal favorito a ganar otro mandato nacional, donde competirá, entre otros, contra la derechista Arena, la Alianza Republicana Nacionalista, que aún no definió candidatos, y también se espera el proceso interno del izquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que gobernó entre el 2009 y el 2019 y busca recuperar fuerzas para volver a ser competitivo y dar pelea por la presidencia de la nación. Al carajo. En República Dominicana, protestas de la derecha y de la izquierda en contra del gobierno de Luis Abinader. Organizaciones opositoras de distintas tendencias políticas confluyeron en convocatorias en contra de las medidas oficiales, con marchas diferenciadas pero simultáneas para exigir respuestas al pliego de las demandas sociales. Por un lado, el movimiento derechista, Antigua Orden Dominicana, llamó a un acampe frente al Congreso Nacional que se extenderá por más de un mes y medio hasta el 17 de agosto, día de la rendición de cuentas del presidente ante el Poder Legislativo. El motivo central del plantón es el rechazo a la denominada Ley Mordaza, un capítulo del nuevo Código Penal, reformado por el oficialismo, que según la organización busca aplicar censura previa en el país. En paralelo, también se movilizó el partido Opción Democrática, parte del espectro de la centroizquierda del país caribeño, en demanda de la aplicación de mecanismos de indexación salarial que permitan proteger los ingresos de los trabajadores y trabajadoras frente al incremento sostenido del costo de bienes y servicios. Entre otros puntos, Opción Democrática exige rebajas a los precios de los combustibles y una intervención del Estado para frenar los aumentos constantes de alimentos y servicios que golpean a los sectores de menores ingresos. Sobre la ley Mordaza, el espacio progresista también se manifestó, coincidiendo con los derechistas de Antigua Orden, denunciando que se trata de un instrumento del gobierno de Abinader para limitar la crítica, la protesta social y la participación ciudadana. Al carajo. En Perú, Roberto Sánchez recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar fraude electoral. El candidato de izquierda confirmó que su espacio interpuso un recurso frente al organismo regional para que revise las irregularidades ocurridas durante el balotaje del 7 de junio. En la denuncia se menciona especialmente el cómputo de la votación de peruanos y peruanas en el exterior, donde Keiko Fujimori obtuvo la diferencia para revertir el resultado de la votación local y ganar la elección. Juntos por el Perú, el partido de Sánchez, señala al Jurado Nacional de Elecciones por no permitir el recuento voto por voto de las papeletas observadas, entre otras objeciones.
Como respuesta, las autoridades de ese organismo alegaron que los reclamos eran improcedentes y defendieron la supuesta transparencia y legitimidad del proceso. En cuanto a una posible intervención de la Comisión Interamericana, el jurado electoral peruano se arrogó ser la institución que tiene el último, exclusivo y definitivo pronunciamiento con relación a los resultados. En paralelo, Roberto Sánchez acusó también al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, de ser el responsable de la adulteración de las condiciones bajo las cuales se procesaron los votos en el extranjero. Además, el ex candidato de la izquierda apunta a la injerencia de Estados Unidos en todo el proceso electoral. El único, señor embajador, que ha visitado OMPE, el órgano nacional de procesos electorales, incluso acompañando en el mismo proceso electoral, ha sido la Embajada de Estados Unidos. Nosotros le hemos preguntado al Jurado Nacional de Elecciones, que es el que acredita observadores. ¿Qué otros países se han acreditado como observadores? Como 10 países. Mi pregunta es, ¿y por qué los otros señores embajadores no han asumido ese perfil de actuación pública? Entonces, el jurado no nos responde hasta ahora. Y creo que los propios señores embajadores han de evaluar su conducta y comportamiento, porque la soberanía, la fraternidad se respeta. Todos hemos visto esa actuación excepcional del señor embajador de Estados Unidos. Entonces, eso ha estado ligado a varios aspectos de la política interna, vinculada a la compra de aviones, a los comentarios diversos respecto a la inversión importante al megapuerto de Chancay. Es decir, un conjunto de acciones que uno no puede tapar el sol con un dedo. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Sigue este capítulo 18 del 2026 de Al Carajo Radio. Juan Francisco Martínez Pería se suma al aire con la columna de historia, con esta sección donde recuperamos grandes hechos de nuestro pasado común y grandes nombres. También caso del revolucionario, la personalidad, el pensador que vamos a traer desde el Caribe a toda América Latina y a través de los tiempos. Hola Juan, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Pablo, ¿cómo te va? Una alegría estar nuevamente en el programa. Vamos a estar hablando de una figura poco conocida en América Latina, pero que fue muy importante en su época, en el Caribe y sobre todo también en África, ¿no? Y también en el contexto del Mundial, que se despierta interés por las selecciones del Caribe y de África, ¿no? Y creo que es una buena oportunidad para recuperar esta figura, además en el contexto de un nuevo aniversario de su nacimiento. Y esta figura es George Padmore, que en realidad su verdadero nombre era Malcolm Nurse. George Padmore era su seudónimo, su nombre de guerra, que fue un militante muy importante que nació el 28 de junio de 1903, murió en septiembre de 1959, un intelectual, un político, un militante afrocaribeño de enorme relevancia, ¿no? Que si lamentablemente lo conocemos poco y nada, tiene que ver con cómo funciona el mundo académico y cultural, con lógicas eurocéntricas, lógicas que se han definido como de racismo epistémico, ¿no? Donde siempre conocemos mucho más a los autores y las historias del norte que las historias y los autores y autoras del sur. Padmore nació en Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago era en ese momento una colonia británica, de la cual surgieron un gran número de intelectuales y políticos muy importantes de lo que se conoce como la tradición panafricanista o la tradición radical negra. Solo para nombrar algunos, por ejemplo, C.L.R. James, un autor también muy importante que escribió un clásico sobre la revolución haitiana, acontecimiento del cual vamos a hablar en otra oportunidad, que es los jacobinos negros. James fue compañero de ruta, ¿no? Y compañero de militancia de Padmore. Una feminista marxista negra que se llama Claudia Jones, que nació también en Trinidad y Tobago a comienzos del siglo XX. Eric Williams, un gran intelectual que fue primer ministro de Trinidad y Tobago. Y también otra figura, yo diría probablemente la más conocida, que es Torquay Carmichael, que fue uno de los que acuñó el término Black Power y que fue muy importante sobre todo en la década del 60 y 70 en Estados Unidos y en África. Bueno, Padmore nace en 1903 en Trinidad y Tobago, en este marco, en esta colonia británica en ese momento, y como ocurrió con muchos intelectuales y políticos caribeños, sobre todo del mundo anglo y francoparlante, muy tempranamente de joven se fue al exilio, debido a que en las colonias británicas, francesas y holandesas no había realmente un ámbito cultural y político importante, no había universidades, además lo que había era un fuerte racismo, obviamente, un fuerte colonialismo, y él se va a Estados Unidos.
Unidos, ¿no? En la década del 20, a partir del 24 se va a Estados Unidos, en Estados Unidos estudia y lo más importante es que se hace comunista. Él venía con ideas panafricanistas, antiimperialistas, pero sobre todo en Estados Unidos se hace comunista y ahí es cuando asume este seudónimo George Padmore, que lo va a acompañar todo el resto de su vida. Y se hace comunista en un contexto de fines de la década del 20, comienzo de la década del 30, que es un contexto muy complejo, porque es un contexto de una gran crisis económica, el crack de la bolsa, y donde además la Tercera Internacional, que era la internacional que surge a partir de la Revolución Rusa, empieza a promover una política muy revolucionaria, una política antiimperialista, y además una política que está interesada en acercarse a los pueblos periféricos, coloniales y semicoloniales, y particularmente está interesada en difundir el comunismo en las poblaciones africanas y afrodescendientes. Padmore va a tener un ascenso meteórico dentro de la Tercera Internacional, va a ir a la Unión Soviética, se va a convertir en el primer diputado afrodescendiente del Soviet de Moscú, se va a codear con las grandes figuras de la Unión Soviética y va a convertirse en el líder del movimiento político comunista dirigido hacia las poblaciones africanas y afrodescendientes. Ahí, en 1930, es uno de los organizadores de lo que se conoce como el primer Congreso de los Trabajadores Negros, que tiene participación de representantes sindicales de África, del Caribe, de Estados Unidos. Entonces hace un análisis muy sistemático y multidimensional del colonialismo en África, de las lógicas coloniales y neocoloniales en el Caribe, también las lógicas de segregación y de racismo y de continuidad de explotación de los pueblos afroestadounidenses. También habla un poco de América Latina en general y también en ese libro recupera luchas, ¿no?, de los sujetos africanos y afrodescendientes que generalmente eran muy poco conocidas en ese momento, ¿no? Entonces Padmore del 30 al 33 va a ser la principal figura, como te decía antes, afrodescendiente de la Tercera Internacional. Las historias del marxismo y las historias de la Unión Soviética y las historias de la Tercera Internacional no suelen mencionar mucho esto, ni referirse muy centralmente a la figura de Padmore. En muy pocos casos esto se menciona. Tiene que ver con este olvido, este silenciamiento del que mencionábamos antes. Y Padmore en 1933-1934 termina rompiendo con la Tercera Internacional debido a que la Unión Soviética empieza, frente al ascenso del fascismo y del nazismo, una política de acercamiento a las potencias liberales, a Inglaterra, a Francia, a Estados Unidos, y le dicen a Padmore, bueno, aflojá con la crítica, ¿no?, a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra, y concentra tu crítica en Alemania y en Italia. Y Padmore frente a eso rompe relaciones y empieza un camino autónomo, se va a vivir a Inglaterra. En Inglaterra se vincula con otras figuras afrodescendientes muy importantes, entre ellas C.L.R. James, Amy Ashwood Garvey, que era la primera compañera de Marcus Garvey, una gran figura del panafricanismo, Jomo Kenyatta, que después va a ser el líder de la independencia de Kenia, Ras McConnell y otras figuras del mundo afrodiaspórico. Y ahí, durante la década del 30, 40 en adelante, Padmore es el principal líder, articulador y líder de una corriente panafricanista marxista, pero muy heterodoxa, que va a ser crítica de la izquierda europea. ¿Qué es lo que va a criticar él de la izquierda europea? Bueno, que la izquierda europea tiene una mirada eurocéntrica, una mirada sutilmente racista y que no está preocupada seriamente por la cuestión del colonialismo, por la cuestión de la esclavitud, ¿no?, por la cuestión del racismo. Y entonces va construyendo ya en la década del 40 un movimiento panafricanista pero marxista heterodoxo, ¿no?, un camino propio. Y ahí en la década del 30 él escribe dos libros, uno que se llama Cómo Inglaterra domina África, un libro muy importante, y otro libro que se llama África y la paz mundial, donde va mostrando justamente cómo operó y cómo opera el colonialismo inglés en África. También va a mostrar la centralidad de África para los conflictos globales entre imperios. Y en la década del 30 lo va a plantear una tesis, Pablo, que es muy importante, que son, yo te diría, dos o tres tesis claves. La primera es que el capitalismo surgió a partir de la esclavitud, el tráfico esclavista, el colonialismo, y que el capitalismo tiene un corazón colonial y racista, y que hay una continuidad clara, ¿no?, en los legados de la esclavitud en el presente. Esto es muy importante porque acá hay una relectura del origen del capitalismo y de lo que es el capitalismo distinta a lo que predominaba y predomina todavía hoy en la izquierda hegemónica sobre el capitalismo y el colonialismo. Y la segunda tesis que él plantea en la década del 30, que es muy importante, es la idea de que el fascismo y el nazismo en realidad no es una gran novedad.
¿no? En general, las izquierdas en ese momento estaban entendiendo al fascismo y el nazismo como algo muy novedoso y, en definitiva, como una gran reacción frente a la Revolución Rusa y la crisis de 1930. Y Padmore lo que plantea es que en realidad el nazismo y el fascismo tienen su origen sobre todo en la experiencia alemana e italiana en África, en el colonialismo alemán e italiano en África, y que básicamente lo que plantea Padmore es que hay una continuidad entre las lógicas genocidas, racistas y autoritarias que se aplicaron en África que ahora empiezan a aplicarse en Europa. Entonces hay un hilo rojo de sangre que conecta esa experiencia colonial en África con el fascismo y el nazismo en Europa. Pero la otra tesis, más importante aún, es que en realidad lo que él plantea es que lo que están haciendo los nazis y los italianos y lo que hicieron en África, Italia, Alemania, en realidad no es más que una continuidad de lo que hicieron los imperios así llamados liberales, ¿no? Entonces, lo que hay acá es una fuerte crítica a los imperios liberales, planteando que en realidad esos imperios liberales tienen un corazón colonial, un corazón racista, un corazón esclavista, y que en definitiva son tan terribles como los fascismos. Esto es muy importante porque la izquierda europea en ese momento estaba apuntando sus cañones frente al fascismo y se estaba cada vez más aliando hacia los sectores liberales, ¿no? Y eso es lo que va a después derivar en la alianza entre la Unión Soviética, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Y Padmore desde muy temprano, en la década del 30, lo que va a plantear es que en realidad es un monstruo de dos cabezas, ¿no? El capitalismo y Europa y la civilización occidental es un monstruo de dos cabezas, una cabeza fascista y una cabeza liberal, pero que en definitiva son lo mismo. Cuando uno los ve desde el sur, lo ve desde los pueblos colonizados y los pueblos semicolonizados, esa libertad supuesta de Francia, de Inglaterra y de Estados Unidos no era más que una fachada, ¿no? Que escondía en realidad un corazón colonial, un corazón racista, un corazón esclavista. Y Padmore va a plantear todo el tiempo que lo que está ocurriendo con los judíos en Alemania no es más que lo que ocurría con las poblaciones africanas, afrodescendientes, con las poblaciones colonizadas del mundo imperial bajo las potencias liberales, ¿no? Y por ende, desde la década del 30, Padmore va a plantear que en realidad una política genuinamente antifascista tiene que ser a la misma vez una política fuertemente antiimperialista, ¿no? Que era una política que no se estaba llevando en la Europa occidental. Padmore plantea esto en la década del 30, continúa con este planteo en la década del 40, que es muy importante. Vivía en Inglaterra él durante la década del 30 y la década del 40, y además de escribir libros, una de las cosas también muy importantes que hizo fue un trabajo de periodismo muy intenso, escribiendo para diarios de África, de Europa, de Asia, de Estados Unidos, del Caribe, contando las historias que no se contaban, ¿no? Mostrando el horror del colonialismo en esas colonias, en esos países semicoloniales, y también mostrando las luchas. Entonces ahí tenemos como Padmore es como una suerte de agencia de prensa tercermundista, ¿no? De una suerte de prensa latina hecha por un solo hombre, casi por él solo, con una mirada muy global pero desde el sur. Un poco lo que intentamos hacer con este programa, él escribiendo para un sinfín de periódicos y revistas. Ese es el George Padmore, periodista y comunicador, haciendo historia en al carajo, Juan Francisco Martínez Pería, en el marco del aniversario número 123 del nacimiento del político caribeño, trinitense, comunista y panafricanista. Y lo más importante, con una posición independiente frente a los polos de poder de las potencias hegemónicas de entonces. Absolutamente. Padmore va a criticar el imperialismo y el fascismo a la misma vez, mostrando este carácter equivalente de ambos horrores. Él durante toda la década del 40 va a ir articulando redes anticoloniales, ¿no? Y al final de la guerra, en 1945, organiza dos conferencias muy poco conocidas, dos conferencias que se conocen como conferencias de todos los pueblos coloniales, donde participan delegados de África, de Asia y del Caribe, donde se expresa un discurso fuertemente anticapitalista, antiimperialista, antirracista, y sobre todo otro acontecimiento muy importante que es el quinto Congreso Panafricano de 1945. Ya había habido toda una serie de congresos previos, sobre todo organizados por un gran intelectual y político afroestadounidense que fue Du Bois, pero esos congresos habían sido un poco más moderados, más bien antirracistas y con un horizonte más bien liberal, si se quiere. En cambio, este congreso que organiza Padmore, en el cual también participa Du Bois, termina siendo un congreso fuertemente radicalizado, un congreso que expresa un discurso panafricanista, marxista,
socialista, pero heterodoxo, y que plantea la inmediata independencia de los pueblos africanos, afrodescendientes, y también una fuerte solidaridad con los pueblos asiáticos y colonizados y semicolonizados del mundo. Y otra cosa muy importante es que ese congreso no es como los congresos previos, que eran fundamentalmente de intelectuales. Este va a ser un congreso con una fuerte participación de sectores populares, sindicales, campesinos, de múltiples trabajadores, ¿no? Y ese congreso es muy importante porque es la antesala de lo que va a venir después, ¿no? Después de la guerra hay una gran crisis del mundo imperial occidental y Patmore se va a convertir en el principal mentor y el principal teórico del panafricanismo, planteando en un libro muy importante, Panafricanismo o Comunismo, toda una vía hacia el proceso revolucionario en África, una vía que debía derivar en la independencia de África, en la unidad de África y en la construcción de un socialismo africano con lógicas particulares. Y sobre todo Patmore no solamente va a escribir un número importante de libros y de artículos en ese momento, sino que lo que va a hacer es convertirse en el mentor de uno de los principales, yo diría mejor dicho, el principal líder africano de ese momento, que es Kwame Nkrumah, que fue su discípulo y que desde fines de la década del 40 comenzó un proceso revolucionario en lo que en ese momento se llamaba Costa de Oro, que terminó en 1957 con la independencia de Ghana. En marzo de 1957, Ghana aparece como país independiente, cambiando el nombre porque antes se llamaba Costa de Oro, y el líder de ese proceso fue Kwame Nkrumah, y el maestro de Kwame Nkrumah y su guía intelectual y político fue Patmore. Y este proceso revolucionario fue muy importante porque fue la primera independencia de África subsahariana, porque trabajó en conjunto con otros procesos revolucionarios que estaban en la misma época, los procesos de Asia, también la revolución de Argelia y por supuesto el proceso que estaba liderando Nasser en Egipto. Y cuando se logra la independencia de Ghana en marzo de 1957, Patmore va a trabajar con Nkrumah directamente, se convierte en su asesor para asuntos africanos y de 1957 a 1959, que es cuando Patmore finalmente muere, se lleva adelante una política muy intensa, ¿no?, de expansión de la revolución de Ghana. Ghana fue como una suerte de, diríamos, Cuba, ¿no?, en el contexto de África subsahariana, impulsando la independencia, impulsando la unidad de África, sobre todo organizando dos grandes encuentros en los cuales Patmore jugó un rol muy destacado. El primer Congreso de Países Independientes de África en 1958 y el segundo encuentro que organiza Patmore junto con Nkrumah, que es la primera conferencia de todos los pueblos de África. En esa conferencia participaron Fanon, Lumumba, Nyerere, todas figuras que después terminaron siendo claves o ya eran claves en los procesos de independencia de África. Y como te decía antes, Pablo, Patmore fue el mentor, el guía, el teórico de este proceso, y una de las cosas centrales que planteó con muchísima fuerza fue que en África lo que había que hacer era, primero, una independencia política, segundo, una independencia económica y tercero, la unidad de África, la importancia de una unidad continental en la cual se permitiera establecer un proceso socialista. Como decía antes, un socialismo con características africanas, recuperando los legados de África, de los legados previos, ¿no?, de la tierra colectiva de África y las tradiciones africanas, todo un proyecto distinto al proyecto eurocéntrico. Patmore termina falleciendo abruptamente, ¿no?, en septiembre de 1959. Él fallece en Inglaterra, él se va a hacer un chequeo en Inglaterra, se muere y sus cenizas finalmente son enterradas en Accra, la capital de Ghana, y se hace un enorme funeral de Estado, un gigantesco funeral de Estado, en la cual Nkrumah, que ya era un gran líder en África, una suerte de Bolívar africano, homenajea a Patmore planteando que él había sido el padre de la independencia africana. Así es como lo llama. Y lamentablemente, bueno, Patmore fallece en el medio de esa batalla, ¿no? Recordemos que todavía gran parte de África, la abrumadora mayoría de África, seguía colonizada. Pero esa batalla continuó en los años subsiguientes. Una de las principales figuras fue, como te decía, Nkrumah. Pero lamentablemente, muchos de esos sueños se acariciaron, se acercaron, se logró la independencia política, pero lo que no se logró fue la independencia económica y tampoco lo que se logró fue la unidad, ¿no? El propio Nkrumah escribió dos libros muy importantes. Uno fue África debe unirse, de 1963, la dedicatoria es a Patmore, y otro libro que es muy importante, que es Neocolonialismo, fase superior del imperialismo, donde él muestra justamente las enormes dificultades de la posindependencia debido a la intervención económica de las potencias. Pero bueno, Nkrumah, que finalmente termina siendo derrocado en 1963,
1976, tanto Nkrumah como Patmore dejan un legado enorme que felizmente en los últimos años ha vuelto a renacer, ¿no? Con lo que estamos viendo que ocurre en Burkina Faso, en Níger, en Mali. Son herederos de estas luchas de la década del 50 y la década del 60. Y la obra de Patmore, para cerrar, Pablo, es valiosa no solamente por su rol político, su rol táctico estratégico, sino también por su gran crítica al liberalismo, al fascismo, al nazismo, al capitalismo, y también una crítica muy lúcida al carácter eurocéntrico, ¿no? Y sutilmente racista de ciertos discursos, incluso a veces hegemónicos, de la izquierda occidental, que tienden a pensar en términos estrictamente europeos, ¿no? Europa como el faro de la revolución, de la liberación, olvidándose de la importancia y la centralidad que tuvo la esclavitud, el tráfico esclavista, el racismo, para el surgimiento y el devenir del capitalismo y las luchas de los pueblos colonizados y semicolonizados y racializados del mundo por el socialismo y la emancipación. Impresionante la recorrida en teoría y en práctica de las independencias africanas. Y Juan, también figuras como las de Patmore nos sirven como puente entre los dos continentes, ¿no? Toda esta revolución africana empieza en nuestra América con la diáspora y los descendientes de los esclavos traídos a las islas del Caribe y a nuestro continente. Entonces ahí se cruzan las dos historias, ¿no? Acá en América Latina, vos decías, la academia, la historia tiene un poco olvidado a ese espacio del Caribe y casi como que no lo vemos como parte de nuestra geografía política histórica en el presente. Absolutamente, lamentablemente, debido tanto al eurocentrismo, al racismo epistémico, como lo que yo también llamo criollocentrismo, ¿no? Que es una mirada blanco-mestiza de nuestra región. En general, la historia de los pueblos originarios, la cultura de los pueblos originarios, el pensamiento de los pueblos originarios, así como la historia, las luchas de los pueblos afrodescendientes y afrodiaspóricos y esa conexión tan importante con África, suele ser muy subestudiada, salvo algunos casos como muy puntuales, como el propio Fanon que ya hemos mencionado. En general, estos autores y autoras no suelen ser estudiados y leídos, ¿no? De ahí este intento de recuperación, ya sea en esta columna, como la traducción de ese libro que comentábamos antes, y ya que estamos, mencionamos que yo escribí un libro sobre Patmore, George Patmore, La tradición radical negra y la liberación del sur global. Ese libro lo publiqué en 2024, está editado por Prometeo, se consigue si les interesa. Justamente tiene que ver con esto, ¿no? Como vos decís, Pablo, pensar la importancia de estos autores y autoras y de estas luchas para nuestra región y cómo nos conectan con África y con el resto del sur global, porque además Patmore tuvo vínculos con grandes figuras como Ho Chi Minh, con Nehru, ¿no? Y otras figuras del mundo asiático. Y bueno, pensar en esta clave del sur me parece absolutamente fundamental, no solamente en una clave meramente latinoamericana, ¿no? Totalmente. Bueno, misión cumplida. Por lo menos intentamos abrir esa ventana a seguir pensándonos en esa unidad sur-sur. Juan Francisco Martínez Pería y la historia en Alcarajo. Gracias, Juan, como siempre. Gracias a vos, Pablo. Una alegría participar del programa. Un abrazo grande. Seguimos recorriendo estos rincones de la existencia acá en Alcarajo Radio con más noticias, cine, música. Queda un montón todavía por delante. Alcarajo. Una mirada al sur desde el sur. Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. Pasaje número 53. Bajo uno de los almendros del atrio, esperando una misa de 7, estaba Ignacio, el hermano de Agustina la panadera. Observó largo rato al hijo de doña Lola. Luego se acercó cortésmente a él y le pidió una parte. Se decía que Ignacio era un agrarista. La verdad era que había militado en las filas de Zapata y que ahora llevaba la vida descalza de cualquier campesino. Sus pantalones de manta y su sombrero de palma estaban comidos por el sol y el uso. Mire, don Rodolfo, es mejor que deje quietas las mojoneras. Los agraristas dicen que lo van a matar. Rodolfo sonrió y le volvió la espalda. Ignacio, mortificado, se retiró y desde lejos contempló la silueta menuda de Rodolfo Goríbar. Alcarajo. Alcarajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Momento ahora para contar en palabras y en sonidos imágenes e historias de la producción audiovisual latinoamericana. Palis Carreira Griot y otra película de nuestro continente en Alcarajo. Bienvenida, compañera.
Hola Pablo, en esta oportunidad nos vamos con el cine para Brasil con la película Júpiter. Esta ficción, este drama del director Marcos Abujanra del 2021, cuenta la historia de este muchacho, Júpiter, que es un adolescente de 17 años que luego de que su mamá falleciera queda a cargo de su madrina, que es la encargada de criarlo y de cuidarlo hasta que ella tiene que viajar por trabajo. Você dorme sempre ali? Só quando minha mulher descobre que eu tenho filho. Só falta mesmo essa topeira ser meu filho. Ahí Júpiter se entera que tiene un padre, Mario, que es detective privado, y Mario está atravesando una crisis de los 40 y 50 años y sus principales trabajos como detective privado son encargos de personas que dudan de la fidelidad de sus parejas. De esta manera Júpiter queda a cargo de Mario, que está atravesando, más allá de todo esto, además algunos problemas de salud, y por supuesto que la aparición de un hijo adolescente crea tensiones en su casa con su esposa. Vamos parar com isso aí, foda-se. Xadrez é debate de ideias, onde o melhor argumento vence. Mientras todo esto sucede, Mario intenta encontrar algo en común con este hijo que recién conoce a los 17 años y en un principio intenta un poco meterlo en el mundo de la investigación, pero no tiene mucho éxito, y en esta búsqueda de encontrar parecidos, de encontrar similitudes con su hijo y de conocerlo, se da cuenta que Júpiter es prodigio del ajedrez y decide obviamente apoyarlo para primero ser parte de algo importante en su vida y para de esta manera también poder generar algunos lazos. Os 4 melhores jogadores aqui vão jogar contra o Urichinho, uma partida simultânea em Friburgo. Joga melhor que o pai. Se a gente parasse para perguntar? Não tem ninguém perdido aqui não. Esto va a llevar a Júpiter a conectar también con otros adolescentes por el ajedrez, por torneos, e incluso a vivir algunos problemas propios de un adolescente, mientras va teniendo que conocer a su padre, que para Júpiter también es algo nuevo. Él desconocía de Mario y a sus 17 años se entera que tiene un padre. Ah, vai se fuder. Alô, vamos parar aí, gente. Que bobeira é essa? Pô, o cara me chamou de babaca. Babaca mesmo? Escenas en sonidos del cine latinoamericano en al carajo desde todos los rincones del continente. Cada producción que se presenta en este espacio nos trae las voces en su propio idioma, en sus propias maneras y en su propia narrativa, enriqueciendo las miradas culturales. Muchas gracias, Palis. Reiteramos esta nueva recomendación. Este drama es Júpiter, esta película que viene desde Brasil, del director Marco Abujanra. La pueden encontrar en las plataformas para verla. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Confirmado el cambio de signo político en Colombia, a partir del reconocimiento del resultado de la segunda vuelta del 21 de junio, el derechista Abelardo de la Espriella, ganador por menos de un punto, apenas algo más de 250.000 votos, frente al izquierdista Iván Cepeda, asumirá la presidencia el 7 de agosto, iniciará un nuevo proceso en un escenario de empate técnico y con la izquierda pasando a la oposición con un capital de casi 13 millones de votos. Sobre este escenario que se viene, compartimos aquí en Al Carajo una entrevista con Viviana Llopassa Ramírez, integrante de la campaña de la izquierda colombiana. Fue parte del proceso como observadora internacional en la defensa de los votos y de las actas durante la elección, análisis de lo que pasó en el comicio y de lo que viene en Colombia. Empezamos preguntándole en un escenario de empate a nivel nacional sobre el voto en el extranjero, que terminó siendo muy importante para la definición y donde se denunciaron también irregularidades. Viviana Llopassa Ramírez, parte del pacto histórico, el partido de Petro y Cepeda en Colombia. El voto en exterior viene creciendo considerablemente en el último tiempo, ¿no? Pero sobre todo para estas elecciones, a diferencia de las elecciones que se dieron con Gustavo Petro, se duplicó la cantidad de votantes, tuvimos una participación alrededor de 600.000 personas y una diferencia importante en número de votos, ¿no? Que llevó a la victoria de la Espriella en el exterior de 177.000 votos, unos votos no menores,
principalmente concentrados en unas regiones claves en el exterior, Estados Unidos, México, Canadá y España, que aquí hubo una fuerte campaña, un fuerte impacto también mediático, ¿no? Y sobre todo ahora con fuertes denuncias, ¿no? De lo que implicó la participación de colombianos y colombianas que residen en Colombia y que a raíz del Mundial viajaron precisamente a Estados Unidos, a México y a Canadá, y donde se inscribieron masivamente como jurados, y pues esto hace parte de algunas de las irregularidades que se vinieron denunciando desde el pacto histórico. Sin embargo, pues la votación fue concluyente, ¿no? Masiva por este candidato, y que responde como a algunas de las tendencias, ¿no? Políticas que se vienen dando a nivel regional. Otra de las irregularidades que mencionó la campaña del Pacto Histórico fue la injerencia extranjera, ¿no? La directa intromisión del presidente Donald Trump, igual que pasó en otros países de nuestra región, como Honduras, como Chile, como en las legislativas argentinas también, que aparece Trump diciendo: si no votan por este candidato, Estados Unidos va a dejar de ayudar a este país y les va a ir muy mal, y así incidiendo directamente, ¿no? Con amenazas económicas y políticas a los pueblos. Claro, hay como varios factores para analizar en términos de la victoria de la Espriella, ¿no? Por un lado, la consolidación del voto conservador, uribista y derecha de la Espriella se une, ¿no? A todos estos discursos enfocados en temas de seguridad, autoridad, reactivación económica, ¿no? Este fenómeno también outsider, ¿no? De no ser parte de las grandes alianzas o partidos tradicionales, sin embargo, tener fuerte representación y articulación precisamente con estos sectores políticos y económicos. Sin embargo, fue como una campaña basada precisamente como en el desprestigio, ¿no? De los modelos progresistas, en este caso del modelo de Gustavo Petro, ¿no? Que atacando un poco cuáles fueron las reformas, la capacidad del Estado, la política exterior que Petro llevó hasta este momento, ¿no? Y dando un vuelco precisamente de desinformación alrededor de lo que era la postura de Colombia en materia de derechos humanos, ¿no? La postura de Colombia respecto a lo que ha sido el genocidio por parte de Israel, la postura de Colombia en temas de biodiversidad y transición energética, la respuesta de Colombia en temas de reformas sociales y la ampliación de cobertura, ¿no? Que en términos de derechos para los sectores más vulnerables en el país, temas de salud que han sido como algunos de los factores más importantes, pero sobre todo fue una fuerte campaña que mantuvo el desarrollo de una campaña en el ecosistema digital, ¿no? Con el uso de inteligencia artificial, ¿no? Que creo que posicionó esta campaña a otros niveles, con desinformación, precisamente con contenidos manipulados, que hablaban precisamente de colocar y polarizar al oponente, en este caso a Iván Cepeda, respecto a lo que había sido su lugar y su papel en temas de paz, derechos humanos, ¿no? Y vincularlo como con este monstruo que sigue recorriendo la región, que es como los sectores del castrochavismo, la izquierda mala, nefasta, ¿no? Que rompe como el modelo estatal y que viene precisamente a generar mucho más hambre porque no se alinea con los valores del sector empresarial privado, ¿no? En estos modelos de fuerte avanzada neoliberal que se quiere instalar, y sobre todo con unos discursos que quieren tener mucho más control político respecto también a las movilizaciones y a los factores de participación del movimiento social, ¿no? Viene una campaña basada precisamente en una reacción a lo que han sido los componentes de paz en Colombia, ¿no? En todo lo que tiene que ver con los procesos integrales de memoria, verdad, de justicia, que ha sido como una de las banderas históricas que ha abanderado Iván Cepeda, una lucha también por el no reconocimiento de los sectores que han vivido el conflicto en Colombia, que están defendiendo los territorios precisamente también del saqueo, ¿no? Hacia lo que tiene que ver con el fracking principalmente, con todo lo de la defensa de sus recursos estratégicos para las comunidades, todo lo que tiene que ver con las consultas previas, ¿no? Y entonces es
un debilitamiento y una campaña, ¿no?, a favorecer a los sectores privados y debilitar, ¿no?, las propuestas del movimiento social. Viviana Llopassa Ramírez nos está contando, analizando el porqué del resultado de la elección en Colombia que lleva al derechista de la Espriella al gobierno, integrante del Pacto Histórico. Viviana, parte del equipo internacional de cuidado del voto en el proceso electoral. Es alarmante, ¿no?, el esquema que planteas, porque lo que uno ve desde que deja el gobierno de Gustavo Petro son mejoras, ¿no? Más derechos laborales, por ejemplo, mejor salario mínimo para los trabajadores y trabajadoras, corregime si me equivoco en algo, mejor salud pública, mejor educación pública, más accesible la educación pública para el pueblo colombiano, y a todo eso que es concreto, real y palpable, le gana un discurso montado sobre estigmatizaciones políticas por ideologías y mucha fake news, ¿no? Mucha inteligencia artificial, como dijiste, creando contenidos que mucha gente asume como reales. Pareciera, Viviana, que ya la batalla no es por mejorar la vida de los pueblos, sino por quién cuenta el cuento más creíble para que los pueblos terminen votando incluso en contra de sus propios intereses a veces. Sí, precisamente acá una de las alarmas que tenemos que tiene que ver en materia de seguridad, ¿no? Y es precisamente volver a pensar el tema de seguridad en fuerza de intervención militar en los territorios, ¿no? La intervención militar que precisamente ha dejado en gobiernos anteriores como el de Álvaro Uribe Vélez, ¿no?, a más de 7.000 jóvenes ejecutados extrajudicialmente, ¿no?, donde ha dejado gran cantidad de desplazamientos forzados en los territorios, y esta intervención militar preocupa porque creemos que agravaría las condiciones del conflicto hoy ya existente, ¿no?, que ya no estamos hablando del conflicto colombiano, armado, político colombiano de los años 60, 70, 80, ¿no?, sino que hoy se ha transformado, y la estructura del narcotráfico también ha venido a traer sus propias lógicas y dinámicas de control territorial. Creemos que este discurso también contra el narcotráfico, ¿no?, también permite precisamente en esta injerencia, intervención militar, volver a activar, ¿no?, estos proyectos muy al estilo Plan Cóndor, ¿no?, de alianza de Estados Unidos, que precisamente vuelve a poner en el centro a la soberanía nacional. Todo empieza a ser consultado con Washington, todo empieza a ser consultado en términos de estrategias, vuelven a haber programas y reactivación que giran precisamente en esta fuerza multinacional de lucha contra la guerra, ¿no?, y que debilita precisamente la soberanía nacional, que pone en jaque los intereses territoriales, los movimientos, que pone otra vez en el ojo del huracán las referencias y los liderazgos, ¿no?, de los líderes sociales, comunitarios, ¿no?, del sindicalismo y de precisamente de todo lo que empieza a ser hoy la fuerza progresista. Sin duda, hoy hemos crecido, ¿no? Somos acá alrededor de 13.000 personas y personas que creemos en la fuerza del cambio, ¿no?, que estamos por las reformas, que le apostamos a la paz en Colombia, pero esta injerencia, dado el contexto regional, nos alarma, ¿no? Viene sucediendo en Bolivia, viene sucediendo en Perú, estamos en la misma línea en Ecuador, ¿no? Vienen ahora elecciones en Brasil, el panorama también viene presentando estos mismos fenómenos. Pasó con Venezuela, ¿no?, que perdieron, sacaron a su presidente, y este intervencionismo precisamente viene por la vía política, viene por la vía militar, pero sobre todo viene también por una vía comunicacional, ¿no?, que empieza a instalar ciertas prácticas comunicacionales de desinformación que empiezan a dividir a la población. Hoy nos encontramos con una Colombia y una región también fuertemente polarizada, ¿no?, sí, alrededor de ciertos valores que vuelven a poner en práctica y proyectos negacionistas, ¿no?, y que vuelven a cuestionar precisamente el modelo democrático para poner en estados lugares totalmente autoritarios, ¿no? Sí. Hoy estamos ante fuerzas totalmente autoritarias que ponen y están cuestionando precisamente a partir de intereses económicos e imperiales lo que sería el proceso en temas de derechos humanos, pero también en temas de la vida, ¿no? Sí. Estamos viendo con Israel. Sí, es increíble el grado de polarización, ¿no? Porque todas las últimas elecciones en la región están terminando definiéndose por poquito, por menos de un punto en muchos casos. Fue el caso de Colombia también, en lo que fue la segunda vuelta. Viviana, por último, ¿qué expectativas ves para los próximos 4 años en Colombia con De la Espriella? ¿Cómo ves que va a ir De la Espriella en su gobierno? Pues mira, creo que viene como un factor importante como a considerar
Por un lado, hoy el pacto histórico es un pacto de oposición. Hoy no, claramente en el discurso de Iván Cepeda nos definimos como una de las mayores fuerzas opositoras a lo que viene a ser las políticas de restricción y achicamiento del Estado. Creemos hoy que como pacto histórico, como partido, somos una fuerza nueva, ¿no? Viene nuestro próximo congreso para activar, ¿no?, lo que va a ser esta estrategia. Iván lo ha dicho, el pacto histórico comienza a recorrer hoy los territorios. Necesitamos fortalecer las alianzas políticas, necesitamos fortalecer esta gran alianza por la vida en temas de garantizar, por un lado, la seguridad de los nuestros. Nos preocupa fuertemente lo que tiene que ver con el señalamiento y el perfilamiento hacia los liderazgos sociales y políticos en el país. Esto tiene que generar nuevas estrategias de cuidado para los sectores, para los territorios. Tenemos que volver a crear la defensa territorial en temas a lo que tiene que ver con la defensa de la biodiversidad, ¿no?, de nuestros ecosistemas, de todo lo que viene con esta coyuntura y esto que decía Abelardo de la Estrella en campaña, vamos a hacer fracking a lo que dé. Tenemos que proteger precisamente estos y nuestros recursos naturales, ¿no?, para garantizar también nuestra soberanía alimentaria. Tenemos que fortalecer nuestros procesos de transición energética pero sobre todo tenemos que volver a crear nuestro plan estratégico. Nosotros en las elecciones de Congreso crecimos en representatividad dentro del Congreso, ¿no?, tanto en Cámara como en Senado, y allí tenemos que tener una postura clara respecto a la defensa de las reformas sociales que se iniciaron con el gobierno de Gustavo Petro, pero estas reformas sociales tienen que ir acompañadas con una fuerte movilización, ¿no?, en territorio, en las calles, en las ciudades, ¿no?, que nos permitan consolidar esta fuerza unida. Así que en este momento estamos precisamente en esta convocatoria de Alianza por la Vida para comenzar a ver cuáles son nuestros planes, nuestras líneas de acción, tanto en Colombia como en el exterior. Creemos que también esta lucha, ya hablando un poco desde el exterior, también en estos discursos que se empiezan a acrecentar respecto a la disminución de las políticas de derechos por la población migrante, y que empieza a instalarse este discurso contra la migración, ¿no?, en términos de restricción de derechos, también es alarmante, ¿no? Hoy lo decía hace poco de las Priella en estos acuerdos con Estados Unidos, que van a empezarse a ver cómo y de qué manera se empiezan a reconsiderar las solicitudes de asilo, ¿no?, en términos de rechazo masivo al sistema de protección internacional. Esto empieza a ser también una estrategia que empieza a debilitar lo que podría ser en unos años la salida masiva de colombianos y colombianas que en época de recrudecimiento del conflicto salieron en búsqueda de protección internacional y que fueron refugiados y refugiadas en distintos países. Hoy este sistema parece debilitarse, ¿no?, con la política antimigración. Entonces estamos hablando de pensar una Colombia que se piense de adentro hacia afuera, pero también de hacia afuera hacia adentro, en aras de proteger, ¿no?, y trazar también como unas rutas que hablen de Colombia, pero también que hablen de la región, ¿no?, que nos permitan hablar de alianzas estratégicas con el movimiento social y político que también está resistiendo en diferentes lugares mundial. Y creemos que hoy la Alianza por la Vida es una alianza por la vida por Colombia, en Colombia, pero es una alianza por la vida a nivel mundial, como en algún momento lo planteó Gustavo Petro. Hablar de paz es hablar de paz total, y esto implica poner en el centro y cuestionar precisamente las directrices que hoy se están manejando en temas de cuáles son el lugar que está poniendo el mundo y los intereses económicos a la humanidad, ¿no? Entonces esta es nuestra apuesta. Esperamos ir construyendo y empezar a articular. Nos estamos reponiendo aún de la pérdida, ¿no? No ha sido fácil. Fuimos gobierno y han sido 4 años que con algunas inquietudes, preocupaciones, reformas, valía la pena profundizar este modelo. Han sido 4 años que hemos ganado en temas de infraestructura, ¿no? También creció nuestro movimiento. Esos 13.000 votos que ganamos nos permite consolidarnos con una votación histórica hacia el proceso de la izquierda en Colombia. Hoy como izquierda tenemos una representación también social y política y un caudal no solamente electoral, sino de movilización, que es supremamente importante. Estamos ante una generación de juventud
juventudes, ¿no? Que se viene movilizando, ¿no? Y es esperanzador ver hoy el llamado de la juventud al salir a las calles precisamente a cuestionar este modelo, y creemos que de aquí pues no hay retrocesos precisamente, ¿no? Hemos avanzado como proyecto y creemos que hoy estamos en este momento de profundizar nuestro proyecto político de izquierda, progresista, y que le apueste precisamente a articular, ¿no? Una lucha que nos permita precisamente frenar la avanzada imperial, neocolonial, racista y machista que viene dándose a nivel mundial. Bien, bueno, esta es la agenda hacia adentro de Colombia y hacia el resto del continente también. Viviana, muchas gracias por el contacto, por el tiempo desde Bogotá. Dale, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperamos seguir sumando fuerzas. Abrazo gigante. Viviana Iosapa Ramírez, integrante del pacto histórico del Partido de la Izquierda Colombiana, que perdió el balotaje por poquitos votos, por 200.000 votos aproximadamente, con el ultraderechista Abelardo de la Espriella, que será el nuevo presidente. Bueno, muy interesante la agenda común que tiene Colombia con Argentina, con Brasil, con el resto del continente y con el resto del mundo. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Elena Garro, escritora mexicana. Los recuerdos del porvenir. Fragmento número 54. El secreto para conseguir a un hombre es escoba y buena cocina. Decía maliciosamente y vigilaba con astucia los caprichos y la comida de su hijo. Cuando era niño y se tropezaba con la silla o con la mesa, las mandaba a azotar para demostrarle al niño que ellas eran las culpables. Fito siempre tiene razón, afirmaba muy seria y justificaba la menor de sus rabietas. No sabes, Elvira, la dicha que es tener un hijo como Fito. No creo que se case nunca. Ninguna mujer comprendería como su madre. Doña Elvira no tuvo tiempo para contestar. La llegada de doña Matilde la distrajo. ¿Te fijaste? ¿Te fijaste? ¡Qué descarada!, preguntó doña Lola refiriéndose a Conchita apenas la joven y su madre se hubieron alejado. Sí, mamá, pero no te preocupes. Te comía con los ojos. Doña Matilde atravesó el atrio con un trotecito alegre. Se le había hecho tarde conversando con Joaquín sobre su huésped y venía sofocada por la carrera. Quería alcanzar el final de la misa. Al ver a sus amigas esperándola, hizo un esfuerzo para no echarse a reír. Las curiosas. Tendré que invitarlas. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Así terminamos este nuevo capítulo de Al Carajo Radio. Episodio 18, temporada 17ª, año 2026 en curso de este ciclo. En nuestro próximo capítulo seguimos leyendo Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, con Mavi Sosa en la voz. Seguimos recorriendo la historia de América Latina y del sur global con Juan Francisco Martínez Pería. Seguimos sumando voces desde los distintos puntos del continente, como hicimos en esta oportunidad desde Colombia. Seguimos recorriendo noticias país por país y región por región. Esta vez fue Perú, fue El Salvador, fue la República Dominicana. Son los pueblos de nuestra América. Seguimos yendo al cine también con la columna de Palis Carreira Griot, que una vez más nos recomendó una producción audiovisual de nuestro continente. Y también siempre la música, siempre la cultura, la política, la información. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística. Agradecimiento a todas las emisoras que transmiten este programa durante la semana y el fin de semana en distintos días y horarios de acuerdo a cada grilla de programación. Cerca de medio centenar de radios comunitarias, populares, campesinas, rurales, universitarias, de distintos lugares de la República Argentina, en las regiones de Chile, en Bolivia, en Uruguay, en el aire de las frecuencias moduladas y amplitudes moduladas, y también por internet llegamos vía nuestro canal de YouTube Al Carajo Radio a todo el continente. Cierre del episodio 18, nos encontramos en el próximo capítulo. A la brevedad será hasta entonces. Muchas gracias por la sintonía, por la escucha, por la crítica y por la atención.